En este video voy a explicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a cero. Para implementar esta ley en el análisis de un circuito eléctrico, vamos a utilizar el método de mallas, el cual es un método matemático. Este método nos dice que por cada malla vamos a suponer que circula una sola corriente y que todas las corrientes circulan en un solo sentido. En este circuito de ejemplo, identificamos una malla a la derecha y una malla a la izquierda. De igual manera, hay un lazo o una trayectoria externa, la cual no puede ser considerada como una malla debido a que en su interior hay otro lazo, en este caso cualquiera de estas dos mallas. El procedimiento para realizar el análisis del circuito mediante el método de mallas es primero dibujar y nombrar el sentido de la corriente en cada malla. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar en el circuito cuántas mallas hay y vamos a pintar y nombrar el sentido de la corriente I1 e I2. En este caso vemos que todas dos van en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo pinto esta en el sentido de las manecillas del reloj, todas las otras corrientes deben ir en el mismo sentido. Yo lo pudiese hacer al revés, siempre y cuando todas vayan en el mismo sentido. El segundo punto es dibujar la polaridad del voltaje en cada componente. Quiere decir que para esta corriente, qué polaridad de voltaje me genera en los elementos. Para esto vamos a tener en cuenta que los resistores son componentes pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos componentes consumen potencia o consumen energía, por lo cual para el análisis se va a decir que por el terminal donde la corriente ingresa siempre va a ser el terminal positivo. Entonces con este sentido de la corriente I1 va a generar más menos en la resistencia 1, más menos en el resistor de 100 ohms, y en este resistor número 4 va a generar un más y un menos. De igual manera, con la corriente I2, en la resistencia 2 va a generar un más y un menos en la resistencia 3, y en la resistencia 4 va a generar un más y un menos. Aún no lo he pintado porque es un aspecto particular en el método de mallas que voy a explicar más adelante. Después de tener hecho esto, el tercer paso es realizar en cada malla el recorrido para obtener la ecuación LBK. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a ir por cada malla. Vamos a iniciar en la malla 1 y vamos a realizar el recorrido para obtener una ecuación de LBK, que simplemente vamos a obedecer la ley de voltajes de Kirchhoff, que vamos a sumar voltajes. Yo puedo iniciar el recorrido en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier sentido, en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario, siempre y cuando respete la polaridad de los voltajes ya establecidos. Entonces yo arranqué el análisis en este punto y me va a quedar menos BS, voy a sumar voltajes, menos BS, que es el voltaje de la fuente, más el voltaje en R1, más el voltaje en R4, que por esta polaridad de este sentido de la corriente me va a generar un más y un menos, y más el voltaje en la resistencia 5. De ese recorrido es de donde me sale esta primera ecuación. Después de eso voy a proceder a reemplazar los valores. Menos BS es el voltaje de la fuente, menos 6, más el voltaje en la resistencia 1. Aquí hago la equivalencia a la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por corriente. La corriente que circula por acá es I1, la resistencia es 10. Y en este punto, en el voltaje de la resistencia 4, es el aspecto particular. Como este resistor está en la mitad de las dos mallas, es afectada por las dos corrientes, tanto por I1 como por I2. Pero como yo estoy en la malla 1, voy a asumir de que esta corriente es mayor que todas las demás corrientes. Por eso voy a decir que es 51 la resistencia por I1 menos I2. Esta es la operación que me va a dar el resultante de la corriente final que va a circular por este resistor, más el voltaje en la resistencia 2, que son 100 y 1. Después de esto ya es operar simplemente
10 I sub 1 menos 51 I sub 1, hago propiedad distributiva acá, menos 51 I sub 2 más 100 I sub 1 igual a 6. Después opero términos semejantes y me va a quedar 161 I sub 1 menos 51 I sub 2 igual a 6, y esta va a ser la ecuación A. Después vamos a hacer lo mismo en la malla 12. Inicio en este punto y con esta corriente me va a generar un más y un menos en este resistor 4. Entonces voy a decir más el voltaje en la resistencia 4 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3, es decir, eso es igual a 0 debido a la ley de voltajes de Kirchhoff. Después voy a volver a reemplazar o a sustituir 51 por, nótese que aquí ya es I sub 2 menos I sub 1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el análisis en la malla 2, entonces yo voy a asumir, voy a decir que la corriente I sub 2 es la mayor que las demás, y voy a decir que es I sub 2 menos I sub 1, más 68 I sub 2 más 22 I sub 2 igual a 0. Propiedad distributiva, opero términos semejantes y voy a tener la ecuación menos 51 I sub 1 más 141 I sub 2 igual a 0, que es mi ecuación B. Después ya he realizado el punto 3, que es realizar en cada malla, cada una de las dos mallas, la ecuación o obtener la ecuación del EBK. Después simplemente procedo a solucionar el sistema de ecuaciones y a resolver el ejercicio, que en este caso vamos a hallar el voltaje en la resistencia de 10 ohms. De la ecuación B voy a proceder a despejar I sub 2 menos 51 I sub 1 más 14 I sub 2 igual a 0, 14 I sub 2 igual a 51 I sub 1, I sub 2 va a ser esta fracción que al final despejando I sub 2 me va a quedar en 0,361 I sub 1. Después voy a proceder a reemplazar I sub 2 en la ecuación A. La ecuación A es la que hemos obtenido de la malla 1. Menos 161 I sub 1 menos 51 I sub 2 igual a 6. Simplemente reemplazo lo que me dio I sub 2 acá en esta ecuación, hago todas las operaciones correspondientes para despejar el valor de I sub 1, que al final me va a dar que I sub 1 es 6 dividido 142 sobre 589, que I sub 1 nos va a dar 0,042 amperes, que es lo mismo que 42 miliamperes. Teniendo esto, yo ya puedo hallar el voltaje en la resistencia 10. ¿Por qué? Porque por aquí yo sé que circula la corriente I sub 1 y que por ley de Ohm el voltaje en una resistencia es la corriente por la resistencia. La resistencia la tengo, me falta la corriente, que es la que acabamos de despejar, que simple y sencillamente me va a hacer por ley de Ohm corriente por resistencia, 10 ohms que es la resistencia, 0,042 que es la corriente. El voltaje en la resistencia de 10 ohms va a ser 0,42 volts. Entonces este es el procedimiento básico para realizar el análisis de un circuito mediante el método de mallas usando la ley de voltajes de Kirchhoff. Cabe notar que las variables o los aspectos a encontrar son las corrientes.